A continuación voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque y de este bloque en la situación del laboratorio, y el objetivo de este análisis es encontrar el coeficiente de rozamiento estático. Entonces en el laboratorio se hizo un montaje como este, en el cual uno iba cambiando el ángulo de este plano, y la idea es que a medida que uno iba bajando este plano, iba a encontrar un ángulo para el cual la masa se iba a deslizar hacia arriba. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ángulo determinado, por ejemplo 60 grados. Entonces, para este ángulo esto está en situación estática. Si se baja un poco, se inclina menos el plano, se pone un poco más horizontal, entonces, digamos, se llegó a este ángulo, supongamos que este sea de 50 grados. Entonces, en esta situación aún se mantiene en equilibrio estático. El cambio de este ángulo a este ángulo debe ser muy lento para obtener una medida adecuada. Ahí sigue uno bajando este plano, lo sigue bajando, ¿sí? Disminuyendo el ángulo hasta que logra un ángulo en el cual, ¿sí? En el laboratorio uno lo hace muy lentamente hasta que encuentra un ángulo para el cual, si yo bajo un poco más, muy poco, este bloque comienza a deslizarse. Entonces quiere decir que este es el ángulo para el cual la fuerza de rozamiento toma el valor máximo, porque si yo lo bajo un poquito, inmediatamente esto comienza a deslizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este bloque en esta situación? La situación es que si se baja un poquito, esto comienza a moverse, comienza a deslizar hacia arriba del plano. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre este bloque? Entonces, sobre ese bloque están actuando las siguientes fuerzas. Entonces, aquí ya las tengo graficadas. Está actuando la fuerza que le ejerce este plano así en forma perpendicular, que se llama la normal, la ejerce el plano al bloque de masa m. También está presente una fuerza paralela a la superficie. Recuerden que la situación es que si yo inclino un poquito esto, este bloque se desliza hacia arriba. Por lo tanto, para ese caso, la fuerza de rozamiento va en este sentido, va paralela a la superficie y va apuntando hacia acá. Hay otro caso recíproco en el que digamos uno podría tener que el bloque, en vez de deslizar hacia arriba, deslizar hacia abajo. Ese sería otro caso, que uno aumentara un poquito aquí y el bloque se deslizara hacia abajo. En ese caso la fuerza de rozamiento iría en sentido opuesto a la que he graficado, pero nosotros en el laboratorio hicimos este caso, en el que si bajamos un poquito acá el bloque desliza hacia arriba. Entonces por eso la fuerza de rozamiento va para este lado. Ahora, la cuerda también está ejerciendo una fuerza al bloque, está en una fuerza en este sentido. Entonces aquí está colocada esa fuerza, la fuerza que ejerce la cuerda a la masa, al bloque de masa m. Y finalmente está la fuerza que ejerce la Tierra al bloque, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra al bloque, que es el mismo peso. Aquí está graficado. ¿Ok? Para el caso, para el caso del bloque que está aquí colgando, en ese caso solamente vamos a tener dos fuerzas. La fuerza que le ejerce la cuerda al bloque, hacia arriba sosteniéndolo, al bloque de masa m mayúscula, y la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra al bloque de masa m, que es el peso. Solamente vamos a tener estas dos fuerzas. ¿Ok? Bien, entonces ahora el paso siguiente, después de haber hecho los diagramas de cuerpo libre, el paso siguiente consiste en escribir la ecuación vectorial de equilibrio, ¿sí? La ecuación vectorial de equilibrio. Entonces vamos a escribir esa ecuación vectorial de equilibrio. Aquí la tengo. Entonces, para el caso del bloque de masa m, aquí tengo la normal, aquí está la fuerza que ejerce la cuerda, aquí está la fuerza que ejerce el plano tangencialmente, que es el rozamiento, aquí aparece, y también está sumada la fuerza peso, aquí está, y la suma de esas fuerzas es igual a cero, está en equilibrio estático. ¿Ok? Vamos a tener una ecuación equivalente para esta. Por ahora estamos en este. Ahora, este ángulo que se observa aquí, nuevamente el que forma el plano con la horizontal, ese ángulo nuevamente se repite acá. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente ese ángulo va a valer teta. ¿Ok? Y ahí lo pueden relacionar con lo que midieron en el laboratorio. Pueden establecer cuánto vale este ángulo según lo que midieron en el laboratorio. ¿Ok? Ahora vamos a escribir en este sistema de coordenadas en el que aparece acá, así este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X.
En este sentido va a ser el eje positivo de las X, hacia acá va a ser el eje positivo de las Y, y en ese sistema de coordenadas vamos a escribir cada una de las fuerzas, ¿ok? En ese sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo van a quedar esas fuerzas en ese sistema de coordenadas? Aquí en componentes cartesianas, esas fuerzas quedarán así. La normal está completamente a lo largo del eje Y. Entonces voy a decir la magnitud de la normal, voy a decir que es n mayúscula. Esta n mayúscula es la magnitud de la normal. Y la componente x de esa fuerza es 0, solamente tiene componente en y. Entonces por eso aquí pongo 0 en x y n en y, apuntando hacia el eje positivo de las y, por eso aquí queda más n, queda positivo. La otra fuerza es la que está ejerciendo la cuerda. La magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda la voy a llamar t. Esto va a ser t, esta magnitud. Y está sobre el eje x. Y en y la componente 0. Entonces aquí tengo t en x, 0 en y. La otra fuerza que está aquí es la fuerza de rozamiento. También está sobre el eje x. Tiene solamente componente en x, en y la componente 0. Y en este caso esa fuerza apunta hacia izquierda. Entonces la magnitud de la fuerza de rozamiento voy a llamarla F minúscula. Y recuerden que está apuntando hacia el eje negativo de las x. Entonces aquí lo escribo. Menos F, componente de x, y 0 en y. La fuerza que queda por escribir sus componentes rectangulares es el peso. Entonces el peso aquí lo podemos descomponer en esta componente adyacente y en esta componente que sería la del lado opuesto al ángulo. Entonces voy a dibujar acá esta componente sería la del lado opuesto. Entonces, ¿cómo quedaría la del seno? La del peso. Entonces, la que está al frente es seno, la que está al frente, el lado opuesto. Entonces, esta componente es la magnitud del peso, que es masa por gravedad, multiplicada como está opuesto, sería el seno. Entonces, esto sería mg seno teta. Esta componente apunta, fíjense que está en el lado negativo de las x. Por eso acá la escribo menos mg seno teta, la componente x del peso. Ahora la componente y, este lado de acá es adyacente al ángulo. Entonces cuando va adyacente va con coseno. Entonces es la magnitud de la hipotenusa, que es mg, multiplicada por el coseno del ángulo. Y eso nos daría entonces mg coseno de teta, nos daría la componente adyacente que está en el eje vertical, en el lado negativo de las y. Por eso aquí aparece menos mg coseno teta. Y esa suma de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Ahora, ya teniendo eso, se hace la suma vectorial para obtener las ecuaciones escalares. Entonces sumo primera componente, primera componente, primera componente, primera componente. Aquí están escritas. Y después sumo segunda componente, segunda componente, segunda componente y segunda componente, que están escritas acá. ¿Ok? Igual al vector 0, 0. Bien. Ahora, esta componente de acá, que es la x, va a ser igual a esta componente de acá, que es la x. Y esto está escrito aquí. ¿Ok? Ahí pues 0 más t, pues da t. Desaparece el 0. Ahora, estas de acá serían n más 0 menos mg coseno teta, es esta de acá. Y eso igual a 0, la componente y de acá. Y de ahí salen estas dos ecuaciones escalares. Ahora realizamos el mismo procedimiento para el bloque de masa m mayúscula. El bloque de masa m mayúscula, las fuerzas que están actuando, está la fuerza que ejerce la cuerda y la fuerza que ejerce la tierra, el peso. ¿Ok? Y esa suma de esas dos fuerzas es igual a 0. Entonces, en componentes, quedaría así. La tensión en el sistema de coordenadas, este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Aquí está el eje X. Este sería el eje X. Y el eje Y iría así vertical. ¿Ok? Entonces, a lo largo del eje Y está la tensión. Voy a usar la letra T mayúscula para indicar la magnitud de la tensión. Y fíjense que usé exactamente la misma letra que usé para el caso anterior. Entonces, implícitamente, lo que estoy diciendo implícitamente, cuando uso la misma letra T, digo la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda es T aquí, y la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda aquí es T, estoy diciendo que la tensión a lo largo de todos los puntos a lo largo de la cuerda es la misma. Eso se puede aceptar
siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una, que el peso de la cuerda no sea comparable con el valor del resto de las fuerzas. Si el peso de la cuerda es muy grande comparado o es comparable con estas masas, por ejemplo, la tensión en cada punto va a variar. Otra condición, si hay rozamiento entre esta superficie de acá, la de la polea, con la cuerda, si el rozamiento es apreciable, la tensión va a cambiar punto a punto de acá hasta acá. Entonces, en principio, uno tendría valores de tensión diferentes acá y acá. Entonces, cuando el rozamiento es despreciable, cuando la masa de la cuerda, el peso de la cuerda es pequeño en comparación con el resto de fuerzas, entonces uno puede considerar que las tensiones en todos los puntos valen lo mismo. Por eso puedo usar aquí la letra T mayúscula y aquí también la misma letra T mayúscula, porque estoy considerando que es de la misma magnitud. En otro caso no se podría considerar de esa manera. Entonces, volviendo acá, por eso uso la letra T mayúscula, por eso uso la letra T mayúscula allí, y entonces me queda en YT y en X 0, entonces queda 0 en X, T en Y, y el peso me queda, en X no tiene componente, 0, y en Y la magnitud del peso es M por G y va en sentido negativo de las Y, por eso aparece aquí menos MG. Entonces, sumando por componentes, 0 más 0 igual a 0, eso no da nueva información. Y me queda la componente Y, T menos MG, aquí está T menos MG, igual a 0. ¿Ok? Ahora, en el caso del laboratorio, tenemos condición de fuerza de rozamiento estática máxima. Es decir, volvemos a lo que ha comentado antes. Si yo bajo esto un poquito, con muy poco que baje acá, muy poco, inmediatamente esto desliza para allá. Significa que estoy en condición de fuerza de rozamiento máxima. Cuando la fuerza de rozamiento es máxima, solamente cuando la fuerza de rozamiento es máxima, tengo la condición de que la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Solamente en ese caso. ¿Ok? Cuando es fuerza de rozamiento estática máxima. Eso es una ley empírica, eso no se obtiene de la teoría. Entonces, cuando se tiene fuerza de rozamiento estática máxima, la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Coeficiente de proporcionalidad se llama coeficiente de rozamiento estático. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta acá voy a dejar este video y en el siguiente video voy a resolver el sistema de ecuaciones que resultó. El objetivo va a ser encontrar el coeficiente de rozamiento estático en términos de los datos que medimos del laboratorio, que fueron la masa del bloque de este bloque que está aquí, la masa de este bloque y el ángulo con el plano. ¿Ok? Y también obviamente el valor de la gravedad. En términos de esos datos, la idea es encontrar el coeficiente de rozamiento estático. En el siguiente video voy a hacer ese cálculo.